This morning, we're going to talk a little bit about how we need to respond to the four temperaments for ourselves and to our wives. Okay, esta mañana vamos a hablar acerca de cómo podemos responder a esos cuatro temperamentos hacia nosotros mismos y hacia nuestras esposas. As you try to understand your own temperament, this will help you to grow spiritually. Okay, y en el proceso que tengas tú de entender tu propio temperamento, eso te va a ayudar a crecer espiritualmente. Your natural strengths are a gift from God. Tus fortalezas naturales son un don de Dios. But He, through the Holy Spirit, will help you overcome your natural weaknesses. Pero Él, a través del Espíritu Santo, te va a ayudar a vencer tus debilidades naturales. The most important thing, though, is for us to be very aware of our strengths and to know and be aware of our weaknesses. Lo más importante para nosotros en esto es estar muy conscientes de nuestras fortalezas y al mismo tiempo también estar muy conscientes de nuestras debilidades. To continue growing through the years of your whole life being a disciple, you must deal with your old self and let the new self come alive. Okay. Para continuar creciendo durante toda la vida que tengas como discípulo, tienes que aprender a lidiar con tu viejo ser para convertirlo en el nuevo ser. To have a better marriage, the first person we need to work on and work the hardest to change is ourselves. Para tener un matrimonio exitoso, la primera persona en la que tenemos que trabajar, y vaya que tenemos que trabajar muy duro, es en nosotros mismos. If I were teaching English men right now, I would play Michael Jackson's songs, I'm the man in the mirror. Okay, si yo fuera a darles una lección de inglés esta mañana, lo que haría en este momento es traerles la canción de Michael Jackson de El hombre en el espejo. What does James say? Look in the mirror, see who you are, don't forget it. Okay, lo que la canción dice, mira en el espejo, mira al espejo, mira quién eres y no te olvides de quién eres. I'm a minister, I'm an elder. I try to help others change their lives, but I realize there's only one life I actually can change myself. Okay, dice, soy un ministro, soy un anciano y me relaciono con muchas personas y ayudo a muchas personas a cambiar en sus vidas, pero tengo que estar consciente de que solo hay una persona a la cual yo tengo el poder de cambiar, y ese soy yo. That's me. What does Jesus say? Take up your cross and follow me. Lo que Jesús decía, toma tu cruz y sígueme. Deny yourself, take up your cross, follow me. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Deny your old sinful self, not the good self that God made you to be. Okay, tienes que renunciar a tu naturaleza pecadora, tu antigua naturaleza pecadora, no a las cosas buenas que tienes tú. So, I've seen as I have gotten older and as men around me have gotten older, men who know themselves and their weaknesses continue to grow. Men who don't know their own weaknesses can sink low. Okay. Bueno, me he estado dando cuenta que me he estado convirtiendo en una persona mayor y también he estado viendo muchas personas a mi alrededor que se están convirtiendo en personas mayores. Y las personas que continúan creciendo son aquellas que están conscientes de sus debilidades. Esos son los que pueden crecer. Y aquellos que no están conscientes de sus debilidades no crecen, sucumben. I have even seen in the almost 50 years I have been a disciple, he visto en estos casi 50 años de ser un discípulo, I have seen mighty men, some mighty men of God, fall. He visto a algunos hombres poderosos de Dios caer. ¿Por qué? Why? Because they did not understand themselves and their weaknesses. ¿Por qué? Porque ellos no se entendieron a sí mismos y sus debilidades. So brothers, let's all be aware of our needs to change and grow and be humble men. Okay, así es que hermanos, estemos todos conscientes de todas las necesidades que tenemos que cambiar como personas y continuemos creciendo. Only God knows how to make us humble and confident
at the same time. Solo Dios sabe cómo hacernos humildes y estar seguros al mismo tiempo. What does the book of Isaiah say? It says that God raises up the valley and brings down the mountain. Okay, ¿qué es lo que dice el libro de Isaías? ¿Qué es lo que nos dice Dios en el libro de Isaías? Que Dios nos levanta a nosotros y pone abajo las montañas. If you're in the valley of lack of confidence and guilt and shame, God will lift you up. Si estás en el valle de la falta de confianza, de la culpa y de la vergüenza, Dios te va a levantar. If you're on the mountain of arrogance and pride, God will bring us down. Si estás en la montaña de la arrogancia y del orgullo, entonces Dios te va a dar una bajadita. But it is better to humble yourself before the Lord. Make the decision, I will humble myself, and what? God will exalt you. Okay, pero lo que es importante y que es mejor es que tú mismo te humilles antes de que Dios te tenga que humillar. Y lo que dice la Escritura es que cuando tú te humillas, Dios te levanta. Let's do the humbling, let God do the exalting. Okay, entonces lo que nos corresponde a nosotros, hagamos la humillación y dejemos que Dios nos exalte. Okay, I need to go to my notes now. Okay, necesito ir a mis notas en este momento. If you are a sanguine, Si tú eres un sanguíneo, okay, what do you need to work on the most? Become deeply spiritual. okay, ¿cuáles son las cosas que necesitas trabajar de manera más profunda? Por favor, conviértete en una persona profundamente espiritual. Be more than a personality who reacts to people. Be someone who has deep character and a deep walk with God and a deep study of the Bible. Okay, en vez de esto, o sea, si eres una persona que se lleva bien con las demás personas, algo que es muy importante es que trabajes profundamente en tu carácter, que trabajes profundamente en tu relación con Dios y que trabajes también profundamente en tu estudio de la Biblia. If you are sanguine, be sure to listen carefully to your wife. Don't interrupt her while she is talking. Okay, si tú eres un sanguíneo, asegúrate de que escuchas cuidadosamente a tu esposa. No la interrumpas mientras ella está hablando. Ask questions. What are you feeling? Why are you feeling that way? Can you tell me more? Okay, haz preguntas. ¿Por qué te sientes de esa manera? ¿Por qué te estás sintiendo de tal o cual manera? ¿Me podrías decir más? The other thing is a sanguine can just talk all the time and not listen. So be careful not to talk too much. Don't stop talking, but don't talk too much. Okay, el otro problema con el sanguíneo es que estás hablando y hablando y hablando, ¿ok? Está bien que no dejes de hablar, pero toma tiempo también para escuchar. Es muy importante que los sanguíneos se enfoquen en también escuchar. Even in talking with your children, keep asking questions. There's a verse in the book of Proverbs that says, we are deep waters, and a man of understanding draws them out. Okay. Es importante que incluso cuando hablas con tus hijos practiques eso. Hay un proverbio que dice que nosotros somos como aguas profundas y que el hombre sabio sabe traerlas a flote. So ask your wife and children a lot of questions, not with anger in your face, but with love in your eyes and eagerness to learn in your heart. Okay, así es que haz muchas preguntas a tu esposo y a tus hijas, pero no de una manera como regañando, sino de una manera amorosa, donde tú estás ansioso de escuchar y de aprender. Okay, let's see here. If your wife is a saint, si tu esposa es una sanguínea, okay, listen to her talk. Escúchala cuando ella hable. Okay. Give her a lot of warmth, hugs, kisses, and love. Dale una cantidad fuerte de abrazos, besos y mucho amor. All wives need that, but sanguine women especially need it. Okay, dice, todas las mujeres necesitan eso, pero las mujeres sanguíneas especialmente necesitan eso. If she's a sanguine, be careful not to criticize her for everything she says. Okay, si ella es una sanguínea, ten cuidado de no criticarla por todas las cosas que ella dice.
I have to work with Jerry. Sometimes she will literally interrupt me while I'm talking and I will be tempted to anger. Okay. Yo tengo que hablar constantemente con Jerry porque ella tiene la tendencia a interrumpirme cuando estoy hablando y eso a mí me hace ponerme furioso, me hace como que empezar a sentirme furioso. Both of us have to work on that together. Ambos necesitamos trabajar en eso juntos. Okay. All right, let's take some questions. If you are a sanguine or your wife is a sanguine, do you have any questions? And then you can tell me. Ok, vamos a hacer aquí algunas preguntas. Si eres tú sanguíneo o ya detectaste que tu esposa es una sanguínea, tienes preguntas, este es el momento. Es un tiempo para preguntas y respuestas. Levanten su mano y les acercamos el micro para que puedan preguntar. ¿Alguien tiene una pregunta? Levanten su mano. ¿Todos bien? I've taught you everything. Buenas tardes. Pues yo creo que, al igual que muchos hermanos presentes, yo tengo una situación con mi esposa que muchas de las veces yo trato de alguna manera llevar una conversación con ella y ella no escucha. De hecho, es algo muy continuo que le digo, a ver si me escuchan. Permíteme terminar y después yo te escucho, porque siempre me está interrumpiendo y de verdad le digo, espérame, pues hay que aprender a escuchar. Entonces, permíteme y yo te escucharé. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo correcto, amorosamente, para poder de alguna manera hacer entender a mi esposa que pues, nos tenemos que dar el tiempo cada uno, ¿no? Para poder llegar a un común acuerdo. I have to work on the same thing in my marriage. Tengo que trabajar yo exactamente lo mismo en mi matrimonio. I have to explain it patiently to her. Tengo que explicarle pacientemente a ella And it has taken her time to learn. y toma un tiempo para aprender, para que pueda aprender. If I get angry and react, that doesn't help her. Y si yo me enojo y reacciono, eso no la ayuda. But if I don't say anything, Pero si yo no digo nada, tampoco le ayuda. she has to understand me, I have to understand her. It takes work, patience, and love to work through these things. Ella tiene que entenderme a mí y yo tengo que entenderla a ella. Y toma mucho trabajo, toma paciencia alcanzar ese punto en la relación. One last piece of advice. El último consejo. If any of us can't solve a problem with just talking to our wife and her talking to us, get wise counsel from another married couple you trust and respect, or from a wise leader and elder in your church. Okay. Si hay una situación que tú tienes con tu esposa y no se puede resolver, por favor, pidamos consejería. Involucremos a personas espirituales, líderes en la iglesia o ancianos que los ayuden a resolver esa situación. This is the greatness of being in God's church. We help one another along the way. Let's get help from other strong spiritual disciples. Esto es algo grandioso cuando estamos en el reino de Dios, que nos podemos ayudar unos a otros. Así es que busquemos la ayuda espiritual de otros hermanos en la iglesia. The 7 people who help you to heaven. One is the advisor. De mi libro, las 7 personas que te van a ayudar a llegar al cielo, una de esas personas es el consejero. Your advice will not be perfect, but we still need it. Okay, es muy importante. El consejo quizás no sea perfecto, pero aún así lo necesitamos. Así es. The theme of the book is God's perfect plan, one imperfect person helping another imperfect person. El subtítulo del grupo es como un grupo de personas imperfectas. Una persona imperfecta puede ayudar a otra persona imperfecta para llegar a Dios. Any more questions on sanguine? ¿Alguna otra pregunta con los sanguíneos? Sí, bueno. Muchas gracias, Laing, por estar con nosotros. Gracias. Mi pregunta va relacionada en situaciones de la intimidad. Ok, una cuestión. Él va a hablar ahorita, vamos a abordar un tema de intimidad, totalmente. ¿Quieres esperar? Okay.
about intimacy, so I'm telling you that you're going to talk about that. Oh, my favorite subject. Hot and holy. Santo y caliente. Ahorita va a hablar específicamente de eso. Gracias. Uno más. Okay, ¿quién va más? Sí, gracias. Yo tengo un problema con mi esposa en el sentido de que me molesta mucho de las cosas que ella dice en ocasiones y en verdad luego a veces tenemos muchos problemas por eso mismo, porque yo no la entiendo, no la comprendo cuando ella comienza a hablar y yo me enciendo completamente. I have the same issues to deal with in my marriage. Tengo las mismas. I'm too old to be fired as a minister now, so I'll be completely open with you. Dice, ya soy demasiado viejo para ser un ministro, así es que, y molestarlos, así es que voy a ser completamente abierto con ustedes. Jerry will be talking. And I'm like, slow down. What you no comprendo, no entiendo. Que Jerry está hablando. So, I need to not get angry, although I'm tempted to be angry. I have to hold back. Do not let, the Bible says, don't let unwholesome talk come out of your mouth. Dice, tengo que trabajar muy fuerte en no en molestarme, aunque por dentro estoy siendo tentado en molestarme, y tengo que poner en mi mente lo que dice la Escritura, que cuide mi lengua de decir cosas que no están bien. Let me say something for all of us. Rather than saying, it's your fault, you made me mad. Ok, déjenme decirles algo a todos ustedes. En vez de decir, tú eres la culpable, tú eres la que me haces enojar, You hurt my feelings. tú me lastimas en mis sentimientos, Say it this way. dilo de esta manera. I'm tempted with anger and my feelings are hurt, but don't say you did it. Say I'm tempted. I'm sorry, I'm tempted right now. Rather than blame them, you can let them know what you're feeling, but don't blame them for all your feelings. Ok, lo que tienes que, o lo que puedes hacer, lo que deberías de hacer es una manera más correcta, es decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo tentado a molestarme, has herido mis sentimientos, o sea, lo importante es no la culpes, pero tú tomas la responsabilidad de cómo te estás sintiendo. This will help them to become under conviction before God, rather than to feel like you are smashing them down. Ok, esto les va a ayudar a ellas a tener una convicción delante de Dios en vez de que tú las aplastes, ¿no? con tus I'm not palabras. saying this is easy to learn how to do. It's difficult. It takes time to learn how to do these things. No estoy diciendo que esto sea fácil de hacer, en realidad es muy difícil de hacer, toma mucho trabajo hacerlo, así es que hay que trabajar fuerte. But Jerry and I have grown in the ability to talk through these things over the years. Okay. Pero lo que ha pasado con Jerry y conmigo es que hemos aprendido a crecer en la manera que abordamos estos temas a través de los años. I have learned not to react with anger. She's learned not to talk quite so much. Okay. Yo he aprendido a no reaccionar de una manera airosa o enojada, y ella con el tiempo ha aprendido a no hablar demasiado. Will we be tempted for this problem sometime today? Okay. Sí. Nosotros quizás vamos a ser tentados de hablar esto hoy, ¿no? Entonces tenemos que tener Okay. All right. We better move on to the choleric. Ok, nos vamos a mover al colérico. I know there are many more questions. Don't worry, you can ask them in a moment. In a momentito. Ok, sé que hay muchas preguntas, pero ahorita en un momento más. If you have a sanguine question, you can ask it next during the choleric time. Ok, si tienes una pregunta del sanguíneo, no te preocupes, ahorita durante el tiempo de colérico puedes preguntar. If you are choleric, remember, you are not always right.
Si tú eres un colérico, algo que tienes que recordar siempre es que no todo el tiempo estás en lo correcto, no todo el tiempo estás en lo correcto. We're talking about matters of judgment here, matters of opinion. Que lo que estamos hablando aquí es acerca de cuestiones de juicio, cuestiones de opinión. Eso es importante tenerlo. Son cuestiones de juicio, de opinión. For instance, what kind of a car do we need? Claire, this one. Why? No, this one. No, don't say it that way. Okay. Por ejemplo, vamos a ver una situación. ¿Qué clase de carro necesitamos? Este. Este es el que necesitamos. No lo digas de esa manera. Say, I think we could use that car. What kind of car do you like, dear? Okay, puedes decir, ¿sabes qué? Yo creo que podemos usar ese carro, pero ¿qué tipo de carro quieres tú, mi? By the way, as the leader of your family, you are the head of your wife. You still may have to make the final decision. Por cierto, algo que tenemos que recordar es que tú eres el líder espiritual de tu casa y al final a ti te corresponde tomar la decisión. But be willing to listen to her and even change your mind if you need to. Okay, pero algo que es importante es que tengas la voluntad de escucharla a ella, incluso está dispuesto a cambiar de opinión si eso es lo mejor. As a choleric, imitate Paul in that he was a deeply spiritual man who poured out his heart to God in prayer and became humble. Como colérico, algo que es importante que tengas el corazón del apóstol Pablo, que era capaz de derramar su corazón con Dios y con el pueblo de Dios. Learn, you may not be that emotional, but learn that others are emotional, and that doesn't mean they are terrible people. Okay, muy importante los coléricos, tú estás consciente que a lo mejor tú no eres muy emocional, pero debes de estar consciente de que hay personas que sí son emocionales y que tienes que tener cuidado en la manera en que los tratas. Jesus was very courageous and strong and bold, but he also felt deeply what other people feel. Let's become that kind of man. Jesús era un hombre valiente, bravo, determinado, ¿no? Pero a la vez era un hombre sensible con las personas, con las necesidades. Entonces, aprendamos a convertirnos en ese tipo de hombre. Realize that as a choleric, your natural strength can cause you to run over, dominate, be too strong in dealing with your wife and your children. Algo que es muy importante es que como colérico tienes que estar consciente de que tu fortaleza natural es ser fuerte y es ser determinado y lograr las cosas, pero eso te va a afectar en que puedes aplastar o hacer un lado a tu esposa o a tus hijos. It's good to be strong, but it's not good to crush down or hurt other people by being strong. Es una cualidad buena ser fuerte, pero lo que no es correcto es atropellar a las personas con tu fortaleza, ¿no? Tu esposa, tus hijos, tu familia, la gente alrededor. What does the Bible tell us to do as men with our wives? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña a nosotros como hombres a hacer con nuestras esposas? Love them as Christ loved the church and love her like you love yourself. Okay, amarlas como Cristo amó a la iglesia y amarlas como te amas a ti mismo. Así es. If your wife knows that you deeply love her and you say so, you express it. Si tu esposa sabe que tú la amas profundamente y se lo dices y ella lo escucha de ti, she will be able to hear any challenges or criticisms or difficult things you have to say with a lot more ease. Okay, ella estará dispuesta a escuchar cualquier desafío o cualquier crítica o cualquier comentario que tú le quieras hacer con mayor facilidad. What does the Bible say? 1 Peter 4, chapter 4, verse 8. ¿Qué es lo que dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 6? Love covers a multitude of sins. El amor cubre una multitud de pecados. When Jerry knows how much I love her, even if I make a mistake, she's much more able to deal with me. Okay. Cuando Jerry sabe que yo la amo profundamente, ella está más dispuesta, más suave en su corazón, incluso a perdonarme por los errores o las cosas que yo hago contra ella. If your wife
is a choleric, Si and you're not, si tu esposa es una colérica y tú no, she will tend to want to lead the family and lead you. ella va a tener la tendencia a dirigir la familia y a dirigirte a ti. What does the Bible say? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Husband, you are the head of your wife. Esposos, ustedes son la cabeza de sus esposas. You are still the leader, even if she is strong. Tú sigues siendo el líder aún aunque ella sea fuerte. Who says so? Dios dice este. Dios dice eso. So, even if you are a phlegmatic, Incluso si tú eres un flemático, you need to lead your family spiritually. tú necesitas dirigir a tu familia espiritualmente. And even if your wife is that strong, she needs to humble herself, you need to rise. Okay, incluso si tu hermana y tu esposa es muy fuerte, ella necesita humillarse a sí misma, someterse, y tú necesitas asumir tu responsabilidad de líder. Where did we learn this? Abraham and Sarah. She insisted on him getting another woman to have a baby, and he did it. Ok, ¿dónde vemos esto? Por ejemplo, Abraham y Sara, ¿no? Ella insistió en que Abraham tuviera otro bebé y lo insistió hasta que lo logró. We should be the ones, even if our wife is very strong, and it's okay for her to be strong, but we need to be strong spiritually in prayer, in Bible study, and holiness in our heart. Ok, incluso cuando nuestra esposa sea muy fuerte en su temperamento, nosotros necesitamos ser fuertes en nuestra devoción con Dios, en nuestra fe, en nuestra obediencia a Dios, en nuestro estudio de la Biblia. Questions about being a choleric or having a choleric wife? Preguntas acerca de ser un colérico, tener una esposa colérica, o de lo que se quedó pendiente de los sanguíneos. Buenos días. Mi esposa considero que es sanguínea, es extrovertida, alegre, que habla mucho. Pero aquí la cuestión que su necesidad es crearle convicción, crearle fe y que sea profunda. ¿Cómo ayudas aquí? ¿Cómo la llevas a dar ese paso? Okay, great question. Good question. Set a good example. One way to lead, what does God tell elders? Lead by setting a good example in your own prayer and Bible study. Okay. Lo que es importante aquí es que seas, que modeles con el ejemplo, sé un buen ejemplo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sé un líder espiritual, que tenga un estudio profundo de la Biblia, que tenga una profunda devoción a Dios, una vida devocional profunda. When Jerry wakes up every morning, she sees me reading my Bible, on my knees praying. That sets an example for her to imitate. She learned from that. Ok, cuando Jerry se levanta y me ve en las mañanas, ella lo primero que me ve haciendo es leyendo mi Biblia y orando a Dios. Ese es un gran ejemplo para ella acerca de cómo tener una relación profunda con Dios. Not every morning, most mornings. No todas las mañanas, pero la mayoría de las mañanas. Even my children saw that, and it helped them to realize God is real to my dad. I want to have a real relationship with God. Incluso mis hijos ven eso y eso les ha ayudado a entender, bueno, Dios es real para mi papá, él tiene un compromiso con Dios y ellos han terminado por imitar ese ejemplo. Discuss with her the importance of spending time alone with God, reading her Bible and praying. Discuss it with her. Habla con ella acerca de lo importante que es de tener un tiempo con Dios cada mañana de oración y de estudiar la Biblia. Share this also. Hopefully she has someone who's discipling her that can help her personally, and it's not all on you to help her change. Algo que también es importante, espero que alguien la discipula, entonces es importante que a través de esa persona ella pueda recibir ayuda y que no es una cuestión meramente tuya. Okay. Otra. Sí, bueno. Ok. Mi esposa, yo la ubico entre sanguínea y colérica, obviamente. Yo soy lo contrario completamente, ¿no? Me ubico entre melancólico y flemático.
Ella se dedica a la educación, es un negocio, es maestra. A través de los años, pues ella ha ido aprendiendo, se ha ido educando más, se ha preparado cada vez más. Y ha llegado un momento en que ella cree que debe educar a todos. Entonces, como que sí, digo, conmigo lo intenta, me resisto, pero de repente sí hay tiempos en que cada oportunidad es como aquello, quiere corregir, y de repente toma o quiere tomar el control de todas las situaciones, dar muchos consejos porque no se los pidan. Entonces sí, me toca como tratar de, pues como que de ubicarla, de bajarla tantito, de que sea más paciente o menos, que intente menos el querer educar a todos, ¿no? Que es correcto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se lo digo? Sin lastimarla, sin ofenderla, porque ya cuando se lo he explicado siente como que la estoy minimizando, como que la quiero someter, ¿no? I would ask her, how can I say this in a way that doesn't hurt your feelings? What am I saying that's hurting your feelings? I want to help you. I don't want to hurt you. Okay. Lo que puedes hacer es preguntarle, ¿cómo puedo hacer para ayudar? No es mi deseo ofenderte, no es mi deseo agredirte, pero quiero ayudarte. ¿Cómo te puedo ayudar? So as you do that, you're setting an example for her on how she needs to be able to ask you the same question. Entonces, cuando tú haces eso, tú le estás dando a ella un ejemplo de la actitud que ella tiene que tener al dirigirse hacia tu persona. If she sees this weakness and is working on it, be patient. Si ella ve esta debilidad, está consciente de esta debilidad y está trabajando en eso, sé paciente. If she doesn't see it at all, try to help her, but perhaps she needs some discipling from another woman, or the two of you need help from another couple. Okay. Si ella no lo ve, algo que es importante es que pueda recibir ayuda de quien la discipula o juntarse los dos con otra pareja espiritual que los pueda ayudar. After we've all learned the 4 temperaments in this workshop, después de que nosotros hayamos aprendido acerca de estos 4 temperamentos en este taller, it is an opportunity for us to get a deeper understanding of our wife and our wife to get a deeper understanding of us. Tenemos una gran oportunidad de que podamos conocer de una manera más profunda a nuestras esposas y ellas nos conozcan de una manera más profunda a nosotros. So even while you're still here, try to have a conversation about what you learned about yourself and what she learned about you and what you learned about her and she learned about herself. Traten, mientras estamos todavía aquí, de tener un tiempo de conversación de qué aprendió o qué aprendieron, qué aprendí de mí, qué aprendí de ti y viceversa, ¿no? And hopefully you can be humble and say some things you see you need to change, and she will follow your example and say, I have some things to change too. Okay, y algo que sería muy importante es que tú seas humilde y que menciones las áreas que tú te has dado cuenta que Dios te reveló en este tiempo, y ellas, al ver ese ejemplo tuyo de humildad, confiamos que puedan responder de la misma manera, tomando responsabilidad sobre las cosas que Dios les ha revelado de necesidad en este taller. Another question? ¿Otra pregunta? Voy para acá. ¿Quién había levantado primero la mano? ¿Acá? Gracias. Mi esposa tiene muchísimas cualidades, una mujer maravillosa, excepcional, la quiero mucho, pero tiene un carácter muy fuerte y eso provoca muchos problemas. That's what we're trying to deal with here. Okay, por eso estamos tratando aquí para sanarnos. Let me say this. Déjame decir esto. For every correction or criticism you give, para cada corrección o crítica que tú hagas, try to give 5 compliments or encouragement
or 10 beforehand. Not at the same moment, but throughout the day. Ok, para cada crítica o corrección que hagas, trata de ser 5 o 10 cuestiones de admiración, cosas que aprecias. No en el momento de hablar, pero durante el día. The more I say, compliment Jerry on her strengths, the better she listens to me when I have to talk to her about a problem. Ok, mientras más yo le digo cosas buenas a mi esposa durante el día, ella va a estar más dispuesta a escucharme en el momento de que tengamos que tratar los temas delicados. And the same is true for her with me. The more she compliments me and tells me my strengths, the easier it is for me to hear when she has something difficult to say. Y es recíproco, es exactamente lo mismo. Mientras ella más me haga expresiones de cariño, de afecto, yo voy a estar mucho más dispuesto cuando ella tenga que hacer observaciones de mi vida, de mi carácter. Another piece of advice for you. Otra pieza de consejo para ustedes. In the Essential 8 Principles of a Growing Marriage, en el libro de los 8 principios de un matrimonio creciente, we encourage husbands and wives to pray together every day. Animamos a los esposos, mujer y hombre, a orar juntos cada día. One way Jerry and I solve our problems, una de las maneras en que Jerry y yo resolvemos nuestros problemas, get on our knees together and pray to God about them. Es arrodillarnos juntos y orar a Dios acerca de la situación. I get on my knees. God, forgive me for overreacting to Jerry. Ok, me pongo de rodillas y digo, Dios, perdóname por sobrereaccionar con mi esposa, con Jerry. Forgive me for not smiling and telling her I love her. Perdóname por no sonreírle y decirle que la amo. And then when I do that, she's more likely to confess her own sin. Cuando yo hago eso, ella está más dispuesta a confesar y a tratar sus propios pecados. Remember when you were a child with your brother or your sister and you were having a fight? ¿Te acuerdas cuando eras un niño y que estabas con tus hermanos o tu hermana y tenían una pelea? Hopefully, when your father walked in the room, both of you calmed down. Yo espero que cuando tu papá entraba al cuarto, todos se tranquilizaban, se calmaban. Both of you pray to your Father in heaven together at the same time. You will both become more loving, more forgiving, and more humble. De la misma manera, cuando ustedes se dirijan a su Padre Celestial en el cielo, ustedes se calmarán y estarán más dispuestos a ceder, a amar y a ayudarse. As the spiritual leader of your wife, say, can we pray about this? Como el líder espiritual de tu esposa, le puedes decir, ¿podemos orar al respecto? Okay. Another question, one more. ¿Una pregunta más? I can't tell you how much prayer together every day will change your life. It will make a difference. Preguntarte acerca de, fíjate que yo soy colérico, mi esposa tiende más a ser melancólica y al ser una persona competitiva y pues hasta cierto punto agresiva en el sentido de la manera en la que me relaciono con la gente, ¿no? Así de, ya te di todo, ya puedes hacerlo. Y una batalla que tenemos es que cuando ella me pide ayuda para hacer algo, solucionar una situación, yo le doy los elementos o le digo cómo, ¿no? Y no termina haciéndolo. Y mi cuestionamiento siempre es, ¿por qué no lo hiciste? Era tan fácil, era tan sencillo, no tenía mayor ciencia, mayor complicación. Y ella se siente mucho cuando le digo esas palabras, ¿no? Que era algo muy sencillo, ¿no? Y yo no lo hago para lastimarla, pero ella lo entiende como una agresión. I understand these kind of challenges. Yo entiendo este tipo de desafíos. Much of it is in the tone of voice that we use. Mucho de eso tiene que ver con el tono de voz que usamos cuando hablamos. And the expression on our face. Y las expresiones en nuestra cara. If we're like this, estamos. If like, let me explain it to you, my beloved wife. It's easier for her to hear. Si yo le digo, déjame explicártelo, mi amada esposa,
Y ya les dije, es más fácil para ellos. Sometimes I tell Jerry how to fix things and she doesn't do it the way I say. Algunas veces yo le digo a Jerry que arregle algunas cosas y ella no lo hace de la manera que yo le digo que lo tenía que hacer. I have to resist the temptation to take it personally and like she is being prideful. Okay, tengo que resistir la tentación de tomármelo personal y de decirle que ella está siendo orgullosa. I say to myself, Sam, be patient. Y me tengo que decir a mí mismo, Sam, por favor, sé paciente. But I still have to try to help her do a better job. Okay, pero aún así necesito ayudarla a hacer que ella lo haga, que haga un mejor trabajo. Okay, we're going to have to go to another, to the, like, quickly, I wish we could help the phlegmatics and the melancholies a little more. Vamos a tener que terminar rápido. Me hubiera gustado tener más tiempo para poder ayudar a los flemáticos y a los melancólicos. So I can only ask you, as a learner and a disciple and learner of Jesus, Entonces lo único que puedo pedirles a ustedes como discípulos, como personas que están buscando aprender, the principles of helping a choleric and a sanguine are similar to you helping yourself if you're a melancholy and a phlegmatic, and helping your wife. okay. Los principios para ayudar a una persona flemática o ¿cuál es el otro? Flemático o melancólico son exactamente los mismos que el colérico y el sanguíneo. Es para ayudarte a ti y para ayudar a tu pareja. Los principios, okay, son los principios. So we're going to take a break now. Okay. I said that this is my favorite subject. Actually, Jesus is my favorite subject in the Bible. This is my most fun subject in the Bible. Okay, dije que este era mi tema favorito en la Biblia, pero realmente Jesús es mi tema favorito en la Biblia y este es el tema más divertido en la Biblia. If I were speaking to English speakers, I have many, many love songs I would be playing right now on my phone. Okay, si estuviera hablando con una audiencia que habla en inglés, en este momento les pondría muchas letras de canciones que están en mi teléfono. They are fun, crazy songs. Ideas son canciones locas y chistosas. I'll do one for you. Anyone know the band Journey? Okay, voy a hacer una para ustedes. ¿Alguno de ustedes conoce a la banda Journey? Yes. Any way you want it, that's the way you need it, any way you want it. De la manera que tú lo quieras, eso es lo que tú vas a necesitar. De la manera que tú quieras, eso es lo que tú vas a necesitar. Girl, you are to me all that a woman should be. Nena, tú eres para mí todo lo que una mujer debería de ser. Okay. Yeah, dedicate my life to you always. Voy a dedicar mi vida a ti siempre. Let's talk about romance and marriage. Vamos a hablar acerca del romance en el matrimonio. Sex is a gift from God. El sexo es un don que recibimos de Dios. When did He make it? ¿Cuándo lo hizo Él? In the book of Genesis. En el libro de Génesis. He made it for Adam and Eve so they could bring children into the world, but also for another reason. Él lo hizo en el libro de Génesis con Adán y Eva y lo hizo para que pudiéramos traer hijos al mundo, pero también lo hizo por otra razón. It's not just about producing children. No es solo acerca de producir niños. If every time we had sex there was a child, there would be trillions of people in the world. Si cada vez que tuviéramos sexo hubiera niños, entonces seríamos trillones de personas en el mundo. Sex is to show love and to have fun. El sexo es para mostrar amor y para divertirnos. It is a unique way to be close to your wife. Es una manera única de estar cercano a tu esposa. One flesh. Una carne. Happens in the bed. Eso sucede en la cama. Thank you, God. Gracias, Dios.
If God didn't want us to enjoy it, why did He make it feel so good? Si Dios no quisiera que lo disfrutáramos, ¿por qué lo hizo que es algo que se siente tan bien? Why did He make all those nerves all over your body and hers that respond with pleasure? Porque Él creó todos estos nervios que están a todo alrededor de tu cuerpo y del cuerpo de ella que responde a todas estas sensaciones. Sometimes the only way we talk about sex in the church is to warn people about sexual sin. Algunas veces la única manera en que hablamos del sexo en la iglesia es para advertir a las personas acerca de los pecados que tienen que ver con el sexo. But the Bible talks about sex as a gift and is something to be enjoyed first and then don't sin. Pero la Biblia habla acerca de que es un don, de que es algo que tenemos que disfrutar, que fue creado para disfrutar, y después habla acerca del pecado del sexo. The greater the blessing of a gift, the more painful can be the pain when we use it in the wrong way. Mientras más grande es la bendición de la satisfacción, mucho más profundo es el daño y el daño que puede producir eso en nuestras vidas. Okay, so we will learn from Genesis. He said it was good, and then when He made women, very good. Dios, si vamos al libro del Génesis, Dios dijo que era bueno, y cuando creó a la mujer dijo todavía es más bueno. God's plan is not only right, it is the best plan for sex. El plan de Dios no solamente es el correcto, sino es el mejor plan para el sexo. The best and hottest sex on planet Earth is between a married man and a married woman. El mejor y más caliente sexo entre un hombre y una mujer en este mundo es entre dos personas que están casadas. Don't let Satan tell you a lie. Don't believe Satan's lies about sex. No dejes que Satanás te mienta. No creas en las mentiras de Satanás acerca del sexo. Satan tells people in the world the best sex is overnight with a prostitute. Satanás le dice a la gente del mundo que el mejor sexo es de una noche con una prostituta. Or one man with another man, or one woman with another woman. No. O un hombre con otro hombre, o una mujer con otra mujer. No. One man, one woman in marriage for life, sex is one of your greatest gifts. Un hombre, una mujer casados por toda la vida, el sexo es uno de los dones más fabulosos. You may be having challenges in your married life with your sexual life. Quizás en tu vida de matrimonio vas a tener algunos desafíos en tu vida sexual dentro de tu matrimonio. Here's how to look at it. Aquí está como lo veo. Sexuality is the flower of the plant. El sexo es, como yo lo veo, el sexo es la flor de la planta. If there's a problem deeper in your marriage, what's the first thing to fall? Si hay un problema profundo en tu matrimonio, ¿cuál es la primera cosa que se cae? The flower. La flor. Look deeper to the roots of your marriage to fix the flower of sexuality. Ve profundo a las raíces de tu matrimonio para que arregles la flor, la sexualidad. Do you feel close to her? Does she feel close to you? ¿Tú te sientes cercano a ella? ¿Ella se siente cercana a ti? See, sex in bed with your wife begins at breakfast when you hug her and tell her you love her. El sexo en la cama en la noche con tu esposa comienza por la mañana cuando tú la abrazas y le dices que la amas. Hug and kiss your wife even when your motive is not to get her to go have sex with you. Abraza y besa a tu esposa incluso cuando sientes que el motivo no es llevarla a la cama en ese momento. We'll talk more about that in a minute. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso en un minuto. The purpose God gives us sex is not only for enjoyment, but for intimacy and closeness. El propósito por el cual Dios nos dio el sexo en matrimonio no solo es para también conectarnos en intimidad, no solo pues por placer, sino para conectarnos
íntimamente. The closer your wife feels to you emotionally, the more responsive she will be to you sexually. Mientras más cercana se sienta tu esposa a ti emocionalmente, mejor ella va a tener una mejor respuesta en lo sexual. Sex, close sex and exciting sex between a husband and wife helps other people. I'm going to explain. El sexo sexo cercano entre dos personas, entre un matrimonio, ayuda a mucha gente, y lo voy a explicar. Your children don't need to see you in your bedroom. Bueno, tus hijos no necesitan verte cuando estés en la recámara. Put a lock on the door. Por favor, pon seguro en la puerta. But when your children see you hug your wife and they see a spark of fire between you in the kitchen, pero cuando tus hijos te ven que abrazas a tu esposa y ven una chispa de fuego surgir cuando estás abrazando en la cocina, how does that make them feel? ¿Cómo los hace sentir a ellos? My daddy and my mommy love and like each other. Mi papi, mi mami se aman y se gustan el uno al otro. It makes them happier and more secure. Los hace sentirse más felices y más seguros. And then one day it'll teach them get married to another disciple, and that's the way to have a great love life. Y algún día ellos van a entender que se tienen que casar con un discípulo y que van a tener una relación de matrimonio de amor. I hope you understand what I'm saying. Espero que ustedes estén entendiendo lo que yo estoy diciendo. ¿Sí se entiende? Es el ejemplo lo que va a impactar a nuestros hijos. My daughter Elizabeth, when she was young, said this. Mi hija Elizabeth, cuando ella era joven, decía esto. I want to marry a man who looks at me the way daddy looks at mommy. Okay, quiero casarme con un hombre que me mira a mí de la manera en que papá mira a mi mamá. So, that's what she did. Okay. Así es que eso fue lo que ella hizo. And then your children see that the world doesn't have the right answer to sex. The world's going to lead them astray. You show them excitement and joy by the way you treat each other, and they will realize becoming a Christian is the way to have a fulfilled life. Viendo eso, ellos se van a dar cuenta de que el mundo no tiene la respuesta correcta, que al contrario, el mundo los está desviando de lo que es correcto, y ellos van a tener un ejemplo claro de lo que es la vida íntima al lado de Dios, de lo increíble que es la intimidad al lado de Dios, y ellos van a buscar tener una relación con personas cristianas que crean en el plan de Dios. What are some challenges at different stages of life? Vamos a hablar acerca de cuáles son algunos desafíos en los distintos periodos de la vida. For young men and women, what are the challenges? Okay, ¿cuáles son los desafíos para los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes? When she gets pregnant, it's difficult. It can become difficult to have sex. Cuando ellas están embarazadas, se puede convertir en algo difícil tener sexo. The longer when the baby is big. Y más mientras más va creciendo el bebé. After the baby is born, you have to work hard to get your romantic life back. Okay. Una vez que el bebé ha nacido, tienes que trabajar muy duro en traer tu vida de romance de regreso. When her body is healed from the pain, get your love life back. Cuando su cuerpo ha sanado del dolor, tú tienes que traer la vida de romance de regreso. I'm going to tell you a story. Les voy a decir una historia. We had our first baby, Elizabeth. Nosotros tuvimos nuestra primera bebé, Elizabeth. We began to not make love as much anymore. Y lo que sucedió es que empezamos a no hacer mucho el amor. I talked to Jerry about it. Y yo hablé con Jerry acerca de eso. She said, when I hold the baby, I don't feel as much a need to make love anymore. Dice, cuando yo abrazo a la bebé, yo siento que no tengo la necesidad de hacer el amor más. When I hold the baby, I still want to make love to you. Y yo le dije, cuando yo abrazo a la bebé, yo todavía tengo ganas de hacer el amor. She listened, and we got our love life back. Ella escuchó y pusieron de regreso su vida romántica. 4 times. 4 veces. And when you have children in the house,
walking around, it can make you feel like you have less privacy. Cuando tú tienes niños caminando en la casa, te puedes sentir como que tienes menos privacidad. Put them to sleep, get them to sleep, lock your door, and have romance with each other. Ok, ponlos a dormir, asegúrate que estén dormidos, te vas a tu cuarto, le pones seguro y traes de regreso tu vida de romance. This is true for young couples and for older couples when your children are 10, 12, 15. Ok, esto es para parejas jóvenes y también para parejas poquito mayores cuando tus hijos ya están en sus 10, 12, 15 años. Keep the fire between you and your wife. Mantén el fuego entre tú y tu esposa. For older couples, Para matrimonios, parejas mayores, your bodies are changing. Figure out how to keep the fire. sus cuerpos están cambiando, entonces tienes que imaginarte cómo puedes seguir manteniendo el fuego. That's what I'm having to learn right now at over 60 years old. Y es una de las cosas que yo estoy aprendiendo ahora cuando estoy pasado de los 60 años. I'll be very honest with you. Voy a ser honesto con ustedes, voy a ser muy honesto con ustedes. I need medical help. Necesito ayuda médica, necesito la píldora. I'll take some pills. Tomo algunas píldoras para ayudarme. It helps some. Y ayuda un poco. ¿Todos saben de qué estamos hablando? Hablamos del power, ¿no? Now, ahora, I wish I had an hour to talk about this. Quisiera tener una hora para hablar acerca de esto. We'll have to do it briefly. Sam, which one do you recommend? The pill. I tried 2 different ones. Trato dos. Cialis. And what's the other one? See, I'm too old to remember the name. Powerman. Viagra. Over the counter here, bro. Over the counter? Take me there. Okay, muéstrame esa. It is very expensive, Okay, es muy caro. but it's worth it. Jerry and I both have to learn how to please each other. Jerry y yo hemos tenido que aprender cómo darnos placer el uno al otro. Your wife is different than you, and you are different than her. Learn about her and her needs. She learns about you and your needs. Tu esposa es diferente que tú, entonces aprende a saber cuáles son sus necesidades para que ella también aprenda a saber cuáles son las tuyas. Okay, let's talk about the 5 senses very briefly. I usually talk about this for an hour. Very briefly, sorry. Ok, vamos a hablar acerca de los 5 sentidos del sex, de la vida romántica. Vamos a hablar muy superficialmente, me gustaría tener una hora para hablar de esto, pero bueno, porque está en tiempo. First sense that we need. El primer sentido que nosotros necesitamos. For sexuality. Para la sexualidad. Sound. Sonido. From Song of Songs, chapter 2, verse 14. I will read it. Ok, para el sonido, vamos a ir al cantar de los cantares. Let me hear your voice, for your voice is sweet. Déjame escuchar tu voz, porque tu voz es dulce. Speak words of love to each other, you to your wife. Habla palabras de amor del uno al otro. Háblale palabras de amor a tu esposa. Tell her where she hears, tell her. Dile this scripture. Esta escritura. As an example. Como un ejemplo. This is from Song of Songs. Este es del Cantar de los Cantares. God's sex manual. Es el manual de sexo que Dios nos ha dado. How beautiful you are, my darling. Oh, how beautiful. Dice, qué hermosa eres, mi amor. Wow, qué hermosa eres.
Your eyes behind your veil are like doves. Tus ojos detrás de ese velo son como palomas. Your lips are like a scarlet ribbon. Tus labios son como rojo escarlata. Your mouth is lovely. Tu boca es amorosa. Get ready. What I'm about to read is in the Bible. Ok, pon atención, lo que vamos a leer viene en la Biblia. Ready? ¿Listos? En la Biblia. Está en la Biblia. Your two breasts are like two fawns. Ok, tus dos pechos son como dos cántaros. The twin fawns of a gazelle. Los dos, como de gacelas. Ya saben la escritura, ¿no? ¿Saben? What does the Bible say about a woman's breasts? ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo acerca de los pechos de las mujeres? Read it in the book of Proverbs. Léelo en el libro de los Proverbios. May your breasts always captivate me. Dice que tus pechos siempre me cautiven. The baby only gets the breast for a few months. Los bebés solamente tienen los pechos por algunos meses. I have them all my life. Yo los tengo toda mi vida. Women may not understand that. They look at it as feeding the baby. Las mujeres quizás no lo entienden eso y lo único que ven es, bueno, estos son para alimentar al bebé. There's a bigger purpose than feeding the baby. Porque hay un propósito mayor que alimentar al bebé. So, tell your wife you love her. Tell her she's beautiful. Don't just speak to her when you're angry or when you're criticizing her appearance. Dile a tu esposa que la amas, dile a tu esposa que ella es bella. No solamente hables con ella cuando lo vas a criticar o cuando lo vas a regañar. Also, sound, if music helps her to be more romantic or helps you to be more romantic, use it in the bedroom. Okay. Otra cosa es si la música les ayuda a ella a estar más romántica o a ti te ayuda a estar más romántico, adelante, ponla en tu cuarto, tu recámara. Okay. Next sense. El siguiente sentido. Touch. Tacto. Song of Songs, chapter 2, verse 6. El Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 6. The woman speaks. La mujer está hablando aquí. He talks about her husband touching her. Está hablando acerca de su esposo cuando la está tocando. His left arm is under my head, his right arm embraces me. Su brazo izquierdo está sobre mi cabeza y su brazo derecho me está abrazando. I think she's literally describing sexual union. Yo lo que creo que ella está literalmente describiendo es unión sexual. Listen to this. Escucha esto. This is the woman. Esta es la mujer. My lover is mine and I am his. He browses among the lilies. Okay, mi esposo es mío y yo soy de ella y ella me abraza en medio de las lilies. Read carefully in the Song of Songs. Leamos cuidadosamente en el Cantar de los Cantares. The lilies were around her waist and below them. Okay, las lilies o lo que dice ahí son las caderas o abajo de las caderas. It's okay to touch her there, brother. Está bien que la toques ahí, hermano, no pasa nada. That's the lilies. Son las lilies. Here's what the man says about touching his wife. Esto es lo que dice el hombre acerca de tocar a su esposa. Your body is like that of a palm tree. Tu cuerpo es como el de una palmera. Your breasts are like clusters of fruit. Tus pechos son como racimos de frutos. I said, I will climb the palm tree and take hold of the fruit. Dice, lo que voy a hacer es voy a escalar la palmera y me voy a llenar del fruto. That's what he said to his wife. Eso es lo que dice que le digas a tu esposa. That's the touch. Es el tacto. May your breasts be like the clusters of the vine. Okay, tus grandes pechos son como los racimos para el vino. Your mouth like the best wine. Tu boca como el mejor vino. May the wine go straight to my lover. Dice que tu vino venga directo a mi boca. Flowing gently over lips and teeth. Fluyendo suavemente sobre mi boca y mis dientes. God wants us, of course, in sexual love to touch each other in a very special way. Dios quiere que dentro de la relación sexual nos toquemos el uno al otro de una manera especial. But if you want to have the flower of sexual touch, there's a deeper root
of touch to have. Ok, pero si quieres tener la flor para tocar en el sexo, tienes que ir a la raíz de la flor y tocar también esa parte. Touch her throughout the day. A tocarla durante el día, Hug her. abrazarla, Kiss her. palmearla, besarla, Not sexually, just No. affectionately. no sexualmente, pero de manera afectiva. Hold her hand. A tomar su mano, Put your arm around her. abrazarla. And then, when it comes time to make love, she will be more ready. Y entonces, cuando sea el momento de hacer el amor, ella va a estar más lista. Okay, you can't go straight from no touch, no talk to great sex. Tú no puedes ir directamente de no tocarla, no sentirla, directamente a un gran sexo. Brothers, let's sow the seed and reap the fruit. Ok, hermanos, por favor, sembremos la semilla y entonces cosechemos el fruto. Next sense, En el siguiente sentido. fragrance. Fragrance or smell. Ok, el olfato, Okay. fragancia. This is what the woman says to the man. Eso es lo que la mujer le dice al hombre. Estamos en Cantares. Pleasing is the fragrance or the smell of your cologne. Dice, es tan agradable el olor de tu colonia. She says the husband use cologne. Dice que el esposo usa colonia. Brothers, Hermanos, let's smell good. por favor, huelan bien. Hay que bañarse. Take a bath. Ok, hay que bañarse. Brush your teeth. Lávate los dientes. Use mouthwash. Usa enjuague bucal. But use cologne. Smell good. Your wife will notice it. Ok, y ponte una buena colonia. Tu esposa lo va a notar. Here's what he says to his wife. Y eso es lo que él dice a su esposa. How delightful is your love, my sister, my bride. Qué delicioso es tu amor, mi hermana, mi prometida. How pleasing is the fragrance of your perfume. Qué fragante es el olor de tu perfume. So, you want to give her a good gift? Así es que si le quieres dar un buen regalo, Give her perfume. dale un perfume. It's worth the money. Vale la pena el dinero. Okay. That's Song of Songs, chapter 4, verse 10. Este es el Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo I 7. think they're outside. Oh, good. Sight. Vista, la vista. Okay. A few more minutes. Algunos minutos más. Sight. La vista. We already read it. He told her how beautiful she was. Bueno, ya vimos, ya todos sabemos que él le dijo qué hermosa es ella. Here's what she says to him. Eso es lo que ella le está diciendo a él. Song of Songs, chapter 1, verses 15 and 16. Es el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 15 al 16. She says to him, how handsome you are, my lover, how charming. Dice, qué guapo eres, mi amor, qué How hermoso. charming, how sweet. She says to him, you look good. Ajá, qué bien formado estás. Brothers, let's ask our wife what clothes she likes us to wear. Ok, hermanos, por favor, preguntemos a nuestras esposas qué tipo de ropa le gusta. que I asked Jerry usemos. this morning. She said, wear the blue shirt. Le pregunté a Jerry esta mañana y ella me dijo, usa la playera azul. Now at night, before you make love, you might want to ask her, what do you like for me to wear to bed? Ok, y hoy en la noche, antes de que te vayas a dormir, puedes preguntarle, ¿qué te gustaría que me pusiera hoy antes de ir a la cama? Another piece of advice, Otro consejo, give her enough money where she can buy clothes to wear out in public and in the bedroom at night. ok, dale suficiente dinero para que ella pueda comprarse buena ropa para andar en público y también buena ropa para estar en la cama en la noche. You may not be rich and be able to give her as much as she wants, but give her enough that she feels like she looks pretty. Ok, quizás no seas rico como para darle todo lo que ella quisiera, pero dale lo suficiente para que ella se sienta hermosa.
if she thinks she looks pretty, she is going to be warmer to you in bed. Ok, si ella siente que se ve hermosa, ella va a ser mucho más cálida contigo cuando estés en la cama. And brothers, to look good, let's stay in shape. Ok, y hermanos, por favor, para lucir bien, por favor, estemos en forma. Okay. Número 5. Número 5, Taste. sabor, Okay. gusto. The most intimate part of lovemaking, taste. La parte más íntima del hacer el amor, el gusto. Here's what he says to his wife. Aquí es lo que él dice a su esposa. Your lips drip sweetness like the honeycomb. Dice, tus labios derraman dulzura como el panal de abejas. Milk and honey are under your tongue. Miel y leche hay debajo de tu lengua. They tasted each other as they kissed each other. Ellos se prueban uno al otro al mismo tiempo que se besan el uno al otro. Not only on the lips. No solamente los labios. I'm going to read more. Vamos a leer más. Here's what the wife says. Es lo que la esposa dice. Awake, north wind, and come, south wind. Despierta, viento del norte, y ven, viento del sur. Blow on my garden, Sopla en mi jardín, that its fragrance may spread abroad. que su Smell may fragancia spread abroad. se esparza. This is the woman speaking to the man. Esta es la mujer hablando al hombre. Let my lover come into his garden and taste its choice fruit. Dice, deja a mi amado que venga a su jardín y pruebe su fruto. Their garden, if you read carefully, it's in the book, is not just her lips, it's the rest of her body. Dice que si tú lees cuidadosamente la Biblia, el jardín no solamente son los labios, sino es todo el cuerpo. Can we kiss each other on other places than our lips? Podemos besarnos uno al otro en otros lugares que no sean nuestros labios. Is this okay with God? ¿Está bien esto delante de Dios? Yes. Claro que sí. Now, this is difficult to explain what I'm about to say. Bueno, aquí les va. Esto es algo difícil de explicar lo que les voy a decir. Your bodies belong to each other completely. Tus cuerpos pertenecen el uno al otro completamente. And sometimes we as men want to touch and kiss places she may not feel good about right then. Okay. Algunas veces nosotros como hombres quisiéramos besar o tocar los lugares que ellas en algún momento no se sienten del todo bien. So you don't need to force her. Así es que no necesitas forzarla. But both of you need to know that you can grow in this and learn over time to be more free with each other sexually. Okay. Pero ambos necesitan saber que pueden crecer en estas áreas y que eventualmente sentirse más libres en la sexualidad. I didn't get to say enough, but I hope this helps you. Sé que no dije lo suficiente, pero espero que esto les ayude. 8 minutes for questions. Vamos a dejar 8 minutos para preguntas. Adelante aquí. Sí, muchas gracias. Espero ser lo suficientemente específico. Cuando estoy en intimidad con mi esposa, hay ocasiones en las cuales me imagino que estoy teniendo relaciones con otras mujeres. Y aquí el consejo, pedir un consejo es de qué manera puedo evitar esas imágenes. This is a problem that I've spoken to other men about. Este es un problema que he hablado acerca a otros hombres acerca. It is Satan trying to mess up your love life. Es Satanás tratando de echar a perder tu vida de amor. The way to deal with that when it happens, la manera de lidiar con esto cuando sucede, quickly throw it out. Rápidamente expulsarlo. Look at your wife's body. Mirar a tu esposa. Taste your wife. Kiss her. Abrazarla, besarla, probarla.
Think about her. Kick out those evil thoughts. Piensa acerca de ella y patea esos pensamientos fuera de tu mente. Don't let it upset you so much that you feel so guilty that you can't be with her. Okay, no dejes que te molesten tanto que te sientas culpable de estar en la intimidad en ese momento con tu esposa. This is a challenge that many men have, but it can be battled away. Get behind me, Satan. Ese es un tópico, ese es un tema que muchos hombres batallan, pero sí hay una manera de vencerlo, de sacarlo de tu vida. Don't say that to your wife at the moment. Nunca le digas eso a tu esposa en ese momento. Start talking to her, telling her, I love you, I'm enjoying this. Habla con ella y decirle que la amas y que estás disfrutando este momento. It's difficult, but it can be done. Es difícil, pero puede ser, se puede llevar a cabo. Next question. Siguiente pregunta. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo identificar cuando la diferencia, o si puede darse el caso de tener una buena relación sexual, o sea, teniendo un buen sexo, y a lo mejor ya el pecado de la lujuria pueda entrar dentro del matrimonio, o es posible que eso suceda dentro de una relación sexual con tu esposa, que se pueda convertir ya en algo lujurioso? It's no problem to lust after your wife. No hay ningún problema en ser lujurioso con tu esposa. That's good. Es tu esposa, es bueno, es tu esposa. When you see something that tempts you, quickly look away. Cuando ves algo que te hace sentir tentado, rápido le cambias. But for men, let's remember, we have strong sex drive. Pero bueno, en el caso de los hombres, nosotros tenemos una vida sexual más fuerte. God designed you that way. Dios nos diseñó de esa manera. Be sure, though, to connect with her with love and emotion. Muy importante, asegúrate de que te conectas a ella con amor y con emoción. Most women want that first and sex second. La mayoría de las mujeres quieren eso primero y después el sexo. Let's remember that even though our sex drive is probably stronger, recordemos eso, no importando o estando conscientes o a pesar de que nuestra tendencia al sexo sea más fuerte. then let me say this about sex in marriage. Déjame decirles esto acerca del sexo en el matrimonio. Some nights will be glorious. Algunas noches van a ser gloriosas. Some nights will be okay. Algunas noches van a ser okay. Some nights will be, what happened? ¿Qué pasó aquí? You know what the good news is about that? ¿Quieres saber cuáles son las buenas noticias acerca de eso? You'll be back tomorrow. Que tú vas a estar de regreso mañana. That's the great thing about being married. You can overcome your mistakes the next day or the next week or the next month or the next year. Eso es lo increíble de estar casados, que tú puedes vencer tus errores la siguiente semana, el siguiente día o el siguiente mes. You will have some disappointing nights, but don't let that destroy you. Realize everyone does. Overall, God will give you a good romantic life. Okay. No dejes que algunas noches malas te decepcionen. En promedio tú vas a ver que Dios te va a ayudar a tener una vida gloriosa en la intimidad. 3 more Sí, minutes. Martín. Sí. Gracias. En mi caso, mi esposa tuvo cáncer hace 6 años, gracias a Dios ya está mejor, pero eso menguó mucho nuestra vida sexual. Entonces, yo me he adaptado, me ha costado también adaptarme, y ha habido temporadas donde sí he batallado. También ella siento que se ha esforzado. Ahora mi pregunta es cómo, si hay alguna manera en que podamos mejorar nuestra vida sexual. The fact that she is trying and making effort is good. El hecho de que ella está tratando y se está esforzando es muy bueno.
it does take effort to overcome medical or health issues. Toma mucho esfuerzo resolver cuestiones médicas o cuestiones de salud. I'll give you a personal example. Les voy a dar un ejemplo personal. I had prostate cancer and prostate removal. Tuve cáncer de próstata y me tuvieron que remover la próstata. For 6 months, it affected us, but it came back. Okay, por 6 meses nos afectó mucho, pero regresó el poder. Knee surgery in February the 1st. Cirugía de rodilla en la rodilla izquierda. It affected our sex life. Y también nos afectó la vida It took sexual. time for me to heal, Tiempo para mí para sanar, but it came back. pero estoy de regreso. Sometimes sickness may be so severe, it may be very difficult or even impossible to have sex again physically. Okay, en algunas ocasiones los daños son tan fuertes que se vuelve difícil volver a tener sexo, incluso hay personas que ya no pueden volver a tener sexo. So if medical issues are difficult, be patient and work your way through them. Si las cuestiones médicas son difíciles, sé paciente, trabaja tranquilamente con eso. But if it completely is, one of you is so ill, it shuts it down, you are still married, you are still faithful, stay pure, don't go outside of marriage. Okay, es muy importante, aun cuando esas cosas están pasando, tú estás casado, tú eres un discípulo, mantente fiel a tu matrimonio, no busques nunca afuera. It's 11 o'clock. I wish we had much more time, brothers, to answer your questions. Son las 11, quisiera que tuviéramos más tiempo para contestar muchas más preguntas.